devoradores de mundos, los elegidos de Khorne. Derramamiento de sangre y carnicería. Vestidos de carmesí y bronce, llegan como una ola imparable de furia desatada. No tienen restricciones, ni misericordia, ni miedo. Son la ira encarnada, recolectores de cráneos, saqueadores con una sed insaciable de sangre. Ellos son los devoradores de mundos. Una legión rota, arrasan la galaxia, masacrando y despedazando víctimas incontables en nombre de Khorne, el dios de la sangre. Impulsados por una compulsión de matar, se lanzan sobre el enemigo con furia berserker. Su furia eterna no se ha apagado con el paso de los milenios. Son monstruosidades transhumanas, corrompidas y mutadas por su sed de asesinato. Marchan a la guerra con armaduras de poder, marcadas por la batalla, adornadas con el blasfemo símbolo de Khorne. Las lentes de sus yelmos cornudos brillan con una ira desatada, mientras abren paso entre sus víctimas. Honor, gloria y lealtad. Los devoradores de mundos olvidaron esos valores hace mucho. Impulsados a la locura por el golpeteo incesante de los motores de dolor craneal conocidos como clavos del carnicero, solo encuentran alivio en el acto de asesinar. Sobre el rugido de espadas cierra, el estruendo de volters y los gritos de moribundos, el grito de guerra de los devoradores de mundos retumba en innumerables campos de batalla. Sangre para el dios de la sangre. Cráneos para el trono de cráneos. Bienvenido, amable oyente. Soy Baldermort, su fiel servidor, y deseo presentarle las fuerzas, facciones y rostros del escenario de War Hamophotic A. La sombría oscuridad del lejano futuro, donde no hay tiempo para la paz. Solo hay tiempo para la guerra. Si quieres ver que el canal crezca y posiblemente aborde temas más grandes y obtenga mejores recursos, entonces dale like y suscríbete. Pero también considera unirte a nuestro Patreon o darme una propina única en forma de un gracias de sopa si de verdad me he ganado tu apoyo. Y hoy volvemos a visitar la 12ª Legión, los Devoradores de Mundos. En su segundo códex siento que debo compartir esta información. Estas cortesías no son baratas. No he reiterado las entradas de las unidades, ya que no han cambiado sustancialmente desde el primer códex que salió en 2023. Así que échale un vistazo rápido a ese video que está enlazado en la descripción del video si quieres conocer la historia de los 8 atados, etcétera, etcétera. Así que vamos a ello. Para citar. Lluvia de sangre cayó de un cielo escarlata para acumularse en los cráteres de las explosiones y las trincheras. Gritos de dolor resonaban, mezclándose con el rugido furioso de las armas de cadena y el sonido de la carne desgarrándose. La realidad se abrió como una herida recién cortada, y a través del velo desgarrado se desbordó un torrente que arrasó a los combatientes cercanos, cubriéndolos de vísceras. De la hendidura abierta, Angron irrumpió en la realidad en medio de un diluvio de sangre, su imponente figura cubierta de icor carmesí. Bufó vapor y observó furioso el conflicto a su alrededor. Sintió el sabor metálico de la sangre. Escuchó los gritos de batalla de sus hijos genéticos convertirse en un rugido ensordecedor. Sobre todo, percibió olas de miedo emanando de los soldados humanos acobardados, impactados por su apariencia. Un dolor pulsante recorría su forma demoníaca. Todavía las sentía, las uñas del carnicero hurgando en la parte trasera de su cráneo, incesantes, implacables. Las uñas del carnicero seguían siendo parte de él, incluso como demonio. No podía huir de su eterno llamado a la batalla. Solo una cosa podría calmarlas. Sangre. En el bronceado agarre de su mano derecha, Spinegripper entonaba su fúnebre canto. En su izquierda, Samniarius silbaba y aullaba, ansioso por probar carne mortal. Angron avanzó pisoteando, sus pezuñas aplastando guerreros en el lodazal atascado de barro. A través del golpeteo de los clavos, sentía como sus huesos se rompían y astillaban como ramitas secas.
Frente a él, los berserkers devoradores de mundos subían una pendiente de cadáveres. Sistemas de trincheras serpenteaban alrededor de una serie de fortalezas bajas que se alzaban desde un páramo contaminado lleno de cráteres de proyectiles y restos humeantes. Los cadáveres de chacales y humanos acorazados yacían esparcidos por todas partes, apilados en grandes montones para formar trincheras y alcanzar las almenas. Mientras los hijos de Angron avanzaban, los defensores les disparaban con fuego de Volter. Entonces los vio, a los hijos de Sanguinius, con su armadura carmesí impecable y reluciente. Una ira ardiente recorrió su interior. Saltó hacia adelante. El batir de sus alas lo impulsó por encima de las cabezas de los berserkers. El fuego antiaéreo golpeó su coraza de bronce y quemó agujeros en su carne. Apenas sintió su impacto. La conciencia huyó, arrinconada en su mente por una oleada de agresión. Angron lanzó a Spiny Grider contra una masa de combatientes, sus dientes cortando la placa de ceramita, mientras la carne desgarrada salpicaba por todas partes. Los hijos de Sanguinio y Angron por igual fueron destrozados, sus restos expulsando sangre y derramando vísceras. Aún así, el doloroso golpeteo en su mente continuaba. Un proyectil explosivo se estrelló contra el costado del primarca demonio. Gruñó y giró hacia la fuente del fuego entrante. Un acorazado torpe avanzó hacia él, disparando con sus armas brillantes. Angron rugió y la onda sónica de su grito derribó a los soldados humanos. Él se lanzó a la carga, levantando a Samniarius en alto. Las runas de la espada brillaron al rojo vivo, dejando vapor al cortar el aire y hundirse en el chasis de ceramita del Dreadnought. Las dos mitades del vehículo, brillando de color naranja, donde la hoja fundida las había separado, cayeron al suelo. El fluido amniótico hirviendo se derramó de su sarcófago partido, esparciendo los restos marchitos del marine espacial que estaba dentro. Angron dejó atrás al Dreadnought abatido. Sus alas lo impulsaron hacia un Predator, cuyo cañón giraba para enfrentarlo. Trituracolumnas cortó el cañón del arma. El primarca demonio se lanzó de hombro contra el costado blindado del vehículo, volteándolo sobre su techo. Samniarius volvió a bajar punta al frente y se clavó hondo en el casco del Predator. La hoja brillante encendió el combustible y la munición. Varias explosiones crepitantes surgieron dentro del tanque, incinerando a la tripulación indefensa. Los berserkers siguieron al primarca demonio, gritando cada vez más fuerte y salvaje. Las armas de cadena zumbaban y chisporroteaban, volviéndose sordas al atascarse con carne. Los berserkers se lanzaron contra su enemigo, cortando, apuñalando, matando. Angron pateó a un Terminator de los Ángeles Sangrientos con tanta fuerza que lo lanzó por el aire. El Terminator chocó contra la pared de un búnker a 7 metros. El ferrocemento se astilló por el impacto. Los berserkers corrieron hacia el enemigo caído, rugiendo salvajemente mientras le lanzaban hachas y flechas. El primarca demonio se perdió en la violencia y la furia. El dolor palpitante de los clavos del carnicero se desvaneció, borrado por la intensidad de su ira. Angron bajó trituracolumnas en un arco atronador, hundiendo sus dientes giratorios a través del cráneo de otra víctima. Angron no se preocupaba si era ángel sangriento o devorador de mundos. El primarca, elegido de Khorne, saltó el parapeto de ferrocemento, barrió las murallas con su cola de garrote y lanzó a los soldados aterrados hacia la infantería enloquecida de los devoradores de mundos. ¡Sangre para el dios de la sangre! Angron bramó. El grito fue tan fuerte que rompió el cristal blindado y destrozó los tímpanos. El enemigo había comenzado a romperse ahora, huyendo desesperadamente del campo de batalla. Angron miró con desprecio a los cobardes, mientras los clavos martillaban, una vez más en lo profundo de su mente. Ninguno escaparía a la ira del Ángel Rojo. El tributo. Como seguidores fanáticos del credo del Dios de la Sangre, los devoradores de mundos buscan demostrar la profundidad de su fe a través de la horrenda carnicería que infligen. Khorne valora dos ofrendas por encima de todas las demás: sangre y cicatrices. Algunos devoradores de mundos entregan tales trofeos en grandes cantidades, dando prioridad a la masacre a una escala apocalíptica.
Otros son más selectivos con sus ofrendas, demostrando su poder marcial y fe ilimitada al cortar los cráneos de los oponentes más poderosos. Los favoritos de Khorne. Los devoradores de mundos son asesinos sanguinarios impulsados por una sed de sangre insaciable. Sus mentes están consumidas por una furia enloquecedora y sus cuerpos desgarrados por mutaciones y posesión demoníaca. Libran campañas interminables de violencia empapada en sangre, masacrando a todos los que se cruzan en su camino. Sedientos de sangre y devotos de Khorne, los devoradores de mundos son una legión traidora compuesta por guerreros monstruosos forjados a partir de humanos mediante una combinación intrincada y agonizante de terapia genética y cirugías empapadas en sangre. Cada uno es una bestia transhumana colosal, un instrumento de carnicería y destrucción, con velocidad, fuerza y resistencia superiores y completamente carente de piedad. Mucho antes de que siguieran a su primarca, Angron, hacia la traición, los devoradores de mundos ya tenían una reputación por su brutalidad innecesaria. Desde que le dieron la espalda al imperio, han abrazado por completo sus deseos más bajos. Solo buscan matar, destrozar, desgarrar y masacrar a su paso por la galaxia, llevando consigo una marea de cráneos y sangre, dejando ruinas ardientes y montañas de cadáveres a su paso. Los devoradores de mundos no pierden tiempo en diplomacia, intrigas ni sutilezas. Simplemente buscan satisfacer su impulso de masacrar. Los devoradores de mundos se someten a un procedimiento único donde se les implantan dispositivos psicoquirúrgicos llamados clavos del carnicero, insertados en lo profundo del tronco encefálico de un guerrero. Estos dispositivos tortuosos provocan agonía constante y aumentan su agresión a niveles inhumanos. El dolor infligido por los clavos del carnicero lleva a todos los devoradores de mundos al borde de la locura y más allá. Solo las endorfinas liberadas por la ira pura alivian el golpeteo de los clavos del carnicero. Así los devoradores de mundos atacan con furia berserker, buscando desesperadamente la dicha momentánea que ofrece la violencia sangrienta. Consciente o inconscientemente, todos los devoradores de mundos sirven a Khorne, el dios de la sangre. Se dice que a Khorne no le importa de dónde fluya la sangre, solo que siga fluyendo, y los devoradores de mundos derraman océanos de ella. Los devoradores de mundos más entregados pueden recurrir a patrones demoníacos para aumentar su poder de matar. Las mutaciones causadas por la disformidad son comunes en sus filas, y muchas aumentan la letalidad de los sujetos. Estas aberraciones pueden incluir masas hinchadas de músculo demoníaco, tentáculos que azotan, brazos con cuchillas quitinosas y garras aplastantes. Los devoradores de mundos demuestran su devoción al dios de la sangre con su armadura bruñida, salpicada de sangre y adornos de latón. Fijada en los yelmos y pintada sobre la armadura abollada de su transporte, la marca de Khorne ocupa un lugar de honor. Vehículos y armaduras de poder exhiben trofeos como cráneos, pieles y restos de víctimas masacradas. Sangre, vísceras y restos cubren la armadura de ceramita, la marca imborrable de siglos de carnicería despiadada. Muchos condenados a enfrentar a los devoradores de mundos retroceden por el hedor a matadero y el aspecto aterrador de esos enemigos sedientos de batalla. Aquellos lo suficientemente insensatos como para intentar rendirse no corren mejor suerte, pues son abatidos sin piedad. Khorne desprecia a los cobardes más que a nadie. Todos los devoradores de mundos desean desatar su furia en combate cuerpo a cuerpo. El rugido de las espadas sierra se percibe en los músculos tensos, mientras los dientes de adamantina muelen ceramita, desgarran carne y astillan huesos. Estas experiencias atenúan temporalmente la agonía de los clavos del carnicero como ninguna otra forma de combate. Aunque los devoradores de mundos usan varias armas a distancia, todos buscan el corazón de la batalla para perderse en la matanza. Los devoradores de mundos jamás usan sigilo o sutileza. La fuerza bruta y la agresión inhumana son las herramientas a las que recurren una y otra vez. Mareas sirvientes de sanguinarios y sectarios con máscaras de chacal se lanzan hacia adelante, sin importarles el fuego enemigo, trepando sobre los cuerpos de sus caídos para atacar al enemigo. Tras ellos vienen los devoradores de mundos en persona.
Berserkers de Khorne, enloquecidos por la rabia, irrumpen por las brechas abiertas por los sectarios. Sus armas de cadena convierten simples cortes en la línea enemiga en heridas abiertas de las que la sangre fluye a torrentes. Tanques de batalla rugientes, con sus orugas cubiertas de vísceras agitadas, desatan brutales salvas a quemarropa. Transportes blindados descargan guerreros ensangrentados con viejas armaduras de exterminador. Motores demoníacos caníbales avanzan para escupir muerte fundida y masacrar a la infantería acobardada con garras empapadas en sangre. Cuando estos métodos son ejecutados por guerreros menores, solo resultan en la derrota. Cuando son realizados por marines espaciales hiperagresivos, son brutalmente efectivos. La era de los endómetros permite a los devoradores de mundos saciar su necesidad de masacre a escala apocalíptica. Desde bandas errantes de saqueadores hasta cruzadas sangrientas de Khorne con miles de berserkers, las bandas de guerra de los devoradores de mundos siguen avanzando con carnicería y matanza por la galaxia. Ningún bastión de la humanidad, ni enclave Xenos, está fuera de su alcance, y ningún ser mortal está a salvo de su ira ilimitada. En toda la galaxia conocida hay pocos guerreros más temidos que los hijos de Angron. La 12ª Legión. La 12ª Legión, que se convertiría en los devoradores de mundos, estuvo entre aquellos que emprendieron la gran cruzada del emperador. Su posterior descenso a la locura está impregnado de traición y derramamiento de sangre. Con violencia furiosa y valentía incomparable, la 12ª Legión forjó una reputación por asegurar la victoria total y absoluta sobre cualquier oponente. Cada vez que los ejércitos del emperador se encontraban con un enemigo que se negaba a rendirse, la 12ª recibía la tarea de su completa destrucción. Con el tiempo, el propio emperador llegó a referirse a ellos como sus sabuesos de guerra. Tal era su determinación y brutal ferocidad. Los pozos de Nueva Siria. Cuando los primarcas fueron esparcidos por las estrellas, la cápsula de Angron fue lanzada a Nusiria, un mundo inhóspito gobernado con mano de hierro por sádicos tecnotiranos. Los opresores del planeta buscaban mantener el orden obligando a los inconformes a participar en juegos de gladiadores. Capturado por esclavistas, Angron fue obligado a pelear en las arenas para entretener a la élite. Pasó sus años formativos en las húmedas celdas bajo las arenas de Nueva Siria. Ahí aprendió a pelear, combinando esas habilidades con su fuerza genética para lograr un efecto letal. Con cada muerte sangrienta, Angron ganaba más favor hasta que la multitud de la arena coreaba su nombre por encima de todos los demás. Desarrolló una camaradería muy estrecha con sus compañeros gladiadores, respetando el honor y la dignidad de estos posibles rivales. Fue en Nueva Siria donde a Angron le implantaron los clavos carniceros. La cirugía sirvió para erosionar la cordura de Angron, convirtiendo a un guerrero ya capaz de una violencia salvaje en un asesino enfurecido, apenas capaz de controlar su furia. Ahora, afligido por el incesante palpitar de los clavos carniceros, Angron finalmente decidió liderar una revuelta y derrocar a la élite de los altos jinetes de Nueva Siria. Con Angron a la cabeza, los gladiadores se liberaron de la arena, masacrando a sus guardias y aplastando ejército tras ejército enviado contra ellos. Muchos de ellos fueron asesinados, aunque los que cayeron lo hicieron sin arrepentimiento porque al menos murieron libres. A pesar de la carnicería que causaron, la banda de guerreros de Angron estaba completamente superada por las fuerzas tecnológicamente superiores de los altos jinetes. La resistencia llegó a su fin en las cumbres de una imponente cadena montañosa. Ahí decidieron hacer su última resistencia y enfrentar su destino como personas libres. Sin embargo, para Angron no habría tal liberación. Mientras sus queridos camaradas se preparaban para luchar, el primarca fue teletransportado lejos de la superficie de Neuseria. El emperador había venido por su hijo y no tenía intención de permitir que muriera por una causa tan inútil. Angron nunca perdonaría al emperador por sacarlo de Neuseria en contra de su voluntad. Le habían negado la oportunidad de morir libre por una causa de su elección, luchando junto a quienes más amaba. Los sentimientos de culpa y odio que Angron experimentó en ese momento se han envenenado en su alma desde entonces. La herejía de Horus. Al tomar el mando de la 12ª Legión, Angron los renombró como los devoradores de mundos.
Sus guerreros lo veían como un brillante ejemplo de agresión y potencial violento. Así que, cuando decretó que todos serían implantados con los clavos del carnicero, la mayoría se sometió voluntariamente a la cirugía. Muchos murieron bajo el bisturí mientras los apotecarios de la legión perfeccionaban la implantación. Su sacrificio fue considerado valioso, ya que los clavos del carnicero acercarían a toda la legión a emular a su primarca. La reputación de los devoradores de mundos por su brutalidad innecesaria solo aumentó durante el reinado de Angron. De hecho, la legión cometió tantas atrocidades durante la Gran Cruzada que sus acciones provocaron la ira del emperador. La amargura que Angron sentía hacia su padre solo aumentó cuando fue censurado por su barbarie. Cuando Horus inició su rebelión, Angron apenas necesitó persuasión para unirse a su causa, y sus fuerzas lucharon en varias batallas sangrientas contra antiguos aliados. Los guerreros de la Legión fueron presionados durante los combates culminantes del terrible conflicto, el sangriento y destructivo asedio de Terra. Allí, Angron, ya transformado en una monstruosidad demoníaca, se enfrentó a su hermano sanguíneo en un duelo titánico ante la puerta de la eternidad y fue derrotado. Aunque la condición demoníaca de Angron lo protegió de la muerte, fue arrojado a la disformidad y separado de su legión. La derrota y muerte de Horus pronto seguirían, poniendo fin a la rebelión del Señor de la Guerra. Tras la derrota en Terra, los restos de la Legión Devoradores de Mundos fueron obligados a retroceder hacia el Ojo del Terror por las fuerzas vengativas del Imperio. Khan, el lugarteniente más influyente de Angron, había sido herido tan gravemente durante el asedio de Terra que permanecía al borde de la muerte. Sin liderazgo, sin suministros vitales y enloquecidos por el martilleo de los clavos carniceros, los guerreros sobrevivientes quedaron vulnerables. Muchos fueron asesinados mientras cruzaban el devastado imperio, perseguidos de cerca por los leales imperiales vengativos que buscaban acabar con ellos de una vez por todas. La ruptura de Scalathrax. Buscando refugio en los mundos demoníacos dentro del Ojo del Terror, los devoradores de mundos se encontraron con una gran flota de naves espaciales pertenecientes a los hijos del emperador sobre un mundo sin nombre. Mientras las dos fuerzas se mantenían en un enfrentamiento, Khan despertó y convirtió el estancamiento en un conflicto feroz y sangriento. Él nombró al planeta donde ocurrió la batalla como Scalathrax, que significa lugar de juicio o destrucción, en Nagracali, el idioma más comúnmente usado por los devoradores de mundos en esa zona. Scalathrax era un mundo de extremos. Sus noches tan frías obligaban incluso a los marines espaciales a refugiarse durante la oscuridad. A pesar de estos saltos al fuego forzados, la campaña fue tan mortal como las de la herejía de Horus. Los hijos del emperador eran numéricamente superiores y mucho más organizados que sus primos, los devoradores de mundos, pero la ferocidad pura y la determinación animal de los hijos de Angron hicieron que la guerra se inclinara a su favor. Aunque lograron ganar terreno, la naturaleza intermitente del conflicto provocó que la locura de muchos devoradores de mundos empeorara, ya que soportaban largas noches de inacción, durante las cuales los clavos carniceros desgarraban sin piedad sus psiques con exigencias de batalla que no podían satisfacer. Finalmente, en lo que llegaría a conocerse como la Noche de la Locura, Khan sucumbió ante la presión. Tomando un lanzallamas, corrió entre los devoradores de mundos y los expulsó de su santuario a fuego, obligándolos a salir al frío creciente y lanzarse al ataque. Quienes trataron de detenerlo o se negaron a pelear fueron masacrados en su furia. Sus acciones provocaron luchas internas que hicieron que los devoradores de mundos cayeran en una furia desenfrenada y resultaron en la destrucción de la poca cohesión que les quedaba. Hermano se volvió contra hermano en una furia apoplética. Muchos murieron a manos de antiguos aliados o congelados en la gélida superficie de Scalathrax. Al amanecer, la 12ª Legión se redujo a bandas, escuadrones errantes, dioses y campeones solitarios. La lucha continuó entre los pocos destacamentos que quedaban. Quienes no veían sentido en luchar hasta la muerte en un mundo insignificante, se enfrentaron a quienes defendían quedarse y seguir batallando. Los hijos del emperador, que antes habían estado al borde de la derrota, aprovecharon con gran alegría las luchas internas de los devoradores de mundos, matando a muchos más de los hijos de Angron antes de huir del planeta.
En una sola noche de locura, las acciones de Khan destruyeron a los devoradores de mundos como una fuerza de combate unificada. Nunca más volverían a entrar en combate en los números que se vieron durante las amargas y devastadoras batallas de la herejía de Horus. Guerra sin fin. Los acontecimientos en Scalathrax determinaron el destino de los devoradores de mundos durante milenios. Los restos de la Legión, divididos en bandas de guerra autónomas, se dedicaron a buscar batalla donde quiera que pudieran encontrarla. Angron pasó largos periodos de los siglos siguientes alejado de sus hijos genéticos. Los devoradores de mundos apenas especularon sobre el paradero de su primarca demonio. Privados de los recursos que poseían como una legión unificada, las bandas de guerra de los devoradores de mundos se vieron obligadas a irse y saquear lo que necesitaban para hacer la guerra. Dentro del ojo del terror, se volvieron contra sus antiguos aliados de las otras legiones traidoras, compitiendo con ellos por esclavos, municiones, naves de guerra y otros suministros que su guerra interminable requería. La lucha constante fue erosionando su número a medida que pasaban los milenios. La muerte en batalla no fue el único factor que contribuyó al declive. Algunos guerreros, desilusionados por el colapso de su legión o tentados por la promesa de más conflictos, optaron por unirse a la Legión Negra o alinearse con otras facciones herejes. Para compensar estas pérdidas, muchas bandas de guerra capturaban jóvenes fuertes de los mundos saqueados para convertirlos en devoradores de mundos. Sin embargo, los cirujanos berserker enloquecidos eran de los pocos que aún conservaban el conocimiento de los apotecarios de los devoradores de mundos. Estos viviseccionistas recolectaban semilla genética de hermanos caídos o de marines espaciales leales muertos, pero eran pocos. Los laboratorios de los cirujanos berserker cubiertos de sangre eran incapaces de producir nuevos guerreros al ritmo necesario para reemplazar sus pérdidas cada vez mayores. Por suerte, Khorne nunca ha carecido de seguidores de su sangriento credo. Guerreros enloquecidos por la matanza de legiones traidoras rivales y renegados fugitivos de capítulos de marines espaciales leales seguían cayendo en los brazos del dios de la sangre. Muchos de ellos ven a los hijos de Angron como la máxima expresión de la sed de asesinato de Khorne. Una avalancha de aspirantes ha seguido proporcionando nuevos reclutas a las bandas de guerra de los devoradores de mundos. Estos guerreros soportan la agonizante implantación de los clavos del carnicero para que se les conceda la furia inhumana que buscan y con ella puedan tomar los cráneos de enemigos incontables. Así, a pesar de sus interminables campañas de violencia brutal, el número de los devoradores de mundos se mantuvo fuerte, aunque a costa de la pureza genética de la Legión de Angron. La masacre en Armagedón no sería sino hasta el milenio 41 y la primera guerra por Armagedón que los restos de la traicionera 12ª Legión volverían a algo que se acercara a la unidad. Incluso entonces sería temporal. Con Angron reenfocado, los devoradores de mundos descendieron sobre este mundo colmena, a bordo del Space Hawk devorador de estrellas. Ya sea por diseño o coincidencia, la invasión coincidió con un periodo de conflicto en la superficie de Armagedón. Enfocados completamente en suprimir la revuelta y la rebelión, los defensores de Armagedón fueron tomados totalmente por sorpresa. Miles de millones murieron en los combates posteriores. Los devoradores de mundos y sus cultistas causaron tal masacre que los demonios de Khorne fueron atraídos por la disformidad hacia la realidad. Gracias a la presencia de una gran compañía de lobos espaciales, liderada por Logan Gribnar y la llegada de los caballeros grises cazadores de demonios, la invasión fue detenida. Angron se manifestó en compañía de una docena de sedientos de sangre, enormes grandes demonios de Khorne, y lideró un asalto sobre las principales colmenas de Armagedón. Su furia era aterradora de presenciar. Cientos cayeron ante su hoja negra y sus almas fueron arrastradas gritando al disformidad. Angron y su séquito sediento de sangre lucharon contra exterminadores caballeros grises liderados por el hermano capitán Telemar Aurelian en la batalla culminante. El conflicto cambió con la destrucción de la hoja negra, que sus hijos creían que había empuñado durante 10 milenios. Aurelian logró desterrar a Angron de regreso a la disformidad, aunque hacerlo le costó la vida. De hecho, de los 109 caballeros grises exterminadores que entraron en combate, solo 13 sobrevivieron
El planeta necesitaría años para recuperarse de la destrucción causada por los devoradores de mundos de Angron. Incluso derrotado, Angron dejó una mancha de sangre imborrable en Armageddon. La grieta donde apareció por primera vez, llamada la Puerta del Ángel Rojo, seguía siendo una debilidad empírica que apenas contenía la disformidad. Un destacamento de caballeros grises permaneció en Armageddon, encargado de vigilar la cicatriz latente en la realidad. Privada una vez más del rugido y la furia magnética de Angron, la Legión se desintegró de nuevo. Nuevos campeones de Khorne avanzaron a golpes y matanzas hasta lograr poder. Angron, atrapado una vez más dentro de la disformidad, consumido por la ira ante la ignominiosa derrota, calmó su orgullo herido con la sangre y el licor de los habitantes de ese reino. Pasaría algún tiempo antes de que el Ángel Rojo regresara a la galaxia para causar destrucción. Bandas de guerra de los devoradores de mundos. Una legión fracturada. De los devoradores de mundos que quedan, pocos poseen algún conocimiento de la historia antigua de su legión. Aún menos se preocupan por esos tiempos. Su propósito ahora es matar y hacer la guerra, y al hacerlo, ofrecer alabanzas a Khorne. La lucha en Scalatrax pudo haber significado el fin de los devoradores de mundos como una legión unificada, pero su historia de derramamiento de sangre y carnicería apenas comenzaba. De las cenizas de la Legión surgieron muchas bandas de guerra, de distintos tamaños y ambiciones, todas lideradas por campeones de Khorne que obtuvieron su lugar al tomar los cráneos de sus rivales. Guerreros y devotos cultistas son atraídos en masa hacia sus campeones carismáticos y despiadados. Para sus seguidores, está claro que estos déspotas poseen el favor de Khorne, pero solo son comandantes dignos porque ofrecen a sus guerreros oportunidades constantes de masacrar, quemar y destruir. El mando de una banda de guerra siempre es temporal. La mayoría de los devoradores de mundos siguen el sendero de la gloria, buscando la inmortalidad demoníaca. Tales recompensas solo se otorgan a los guerreros más poderosos y ambiciosos. Así, los líderes de la Legión encuentran sus posiciones bajo amenaza de manera regular. La simple pero efectiva jerarquía de oficiales de distintos rangos y antigüedad que Angron supervisaba en el pasado de la Legión fue abandonada hace mucho. Todos los líderes, desde los campeones que dirigen escuadrones individuales hasta los señores y príncipes demonio que comandan bandas de guerra enteras, ascienden a posiciones de poder ganando victorias, tomando cráneos y, en última instancia, matando a sus superiores. En ciertas bandas de guerra, estos retos de liderazgo se resuelven con combates rituales. Otros no tienen ningún concepto de honor. En cambio, la traición abierta y el asesinato son los métodos esperados mediante los cuales los campeones emergentes de Khorne mejoran su posición. Los líderes de las bandas de guerra de los devoradores de guerra rara vez tienen títulos ostentosos. Cualesquiera que decidan usar están destinados a demostrar su ferocidad, brutalidad, destreza en combate o devoción a Khorne. Caro que el pulverizador, cuyo mazo de poder aplastó el cráneo del jefe de guerra Skrakskap. Garok azote de cobardes, quien se ha ganado el favor de Khorne al masacrar a los devotos de Slaanesh donde quiera que los encuentra. El príncipe demonio Rorgoth devora corazones, cuyas tendencias caníbales son imitadas por sus seguidores. Estos son solo 3 de los cientos de devoradores de mundos, conocidos por su infamia y salvajismo sangriento. Estos caudillos otorgan a sus bandas de guerra nombres elegidos para inspirar miedo en sus posibles víctimas y para honrar a Khorne. Tales apelativos incluyen los desolladores de cráneos, los 8 marcados, los saciados de sangre y los hijos de la matanza. El uniforme utilizado por estos innumerables grupos de devoradores de mundos casi siempre está dominado por el rojo, que representa la sangre, el latón en honor a Khorne y el negro para la muerte. Por supuesto, sin importar la lealtad, la armadura de poder que usan los devoradores de mundos casi siempre está cubierta por gruesas capas de sangre fresca y manchada de visilla. Las marcas e iconos son muchos y variados, donde aún son visibles entre la suciedad acumulada y los daños de batalla. Algunas bandas de guerra todavía llevan el icono de la Legión Devoradores de Mundos en sus sombreras, con mandíbulas dentadas cerrando un planeta. Otros han reemplazado esta iconografía con versiones estilizadas de runas de Khorne, rostros demoníacos burlones, calaveras y otros símbolos de muerte, guerra y destrucción.
Las bandas de guerra dedicadas a Khorne varían significativamente en tamaño. Las más pequeñas tienen unas docenas de berserkers, las más grandes hasta un centenar de guerreros, con naves espaciales, vehículos blindados y letales máquinas demoníacas a su disposición. Varias bandas de guerra ocasionalmente se unirán, combinando sus recursos para asaltar un objetivo particularmente bien defendido. Pero se necesita una personalidad fuerte para mantener esa unión, y las luchas internas entre facciones rivales son comunes. La influencia del primarca. Angron es el único entre los devoradores de mundos capaz de mantener la unidad en su fracturada legión. Sin embargo, las campañas de violencia siempre furiosas del demonio primarca se extienden mucho más allá del espacio real, y es raro que su atención se centre en un solo objetivo. Sin embargo, cuando maldice a la galaxia con su presencia, muchos devoradores de mundos se sienten atraídos a luchar a su lado. Entre algunas de las campañas más infames de Angron se encuentran el Dominio de Fuego, la Primera Guerra por Armageddon y las campañas de la Batalla de Malak. En cada uno de estos conflictos se esforzó por luchar al frente de una fuerza compuesta por decenas de bandas de guerra. En la Batalla de Idolatros, en la superficie arruinada de Wormwood, Angron lideró a miles de berserkers en combate contra una fuerza combinada de ángeles sangrientos y ángeles oscuros. A pesar de infligir heridas terribles al comandante Dante, Angron fue desterrado por el primarca de los Ángeles Oscuros que regresaba, Leon L. Johnson. Tras esta batalla, los devoradores de mundos que sobrevivieron quedaron una vez más dispersos y fragmentados. Bandas de guerra de Khorne, los Carniceros de Bronce. Los Carniceros de Bronce se consideran los seguidores más devotos de Khorne. Luchan según la tradición de la Legión Devoradores de Mundos, con cargas de infantería masivas y furia desatada. Al entrar en batalla con armaduras de latón bruñido, abren un camino sangriento entre el enemigo. La sangre que salpica por el mordisco de sus hachas sierra pronto cubre su reluciente armadura con vísceras. Poco después queda completamente cubierta por sangre seca. Al matar con una furia tan indiscriminada, buscan romper el velo de la realidad con la intensidad de su violencia, invocando a las hordas infernales de Khorne desde su reino infernal. Los carniceros descarados se alegran cuando los demonios responden al llamado y desatan una masacre sangrienta al emerger del Materium. Redoblan sus esfuerzos asesinos y compiten con las entidades demoníacas para recolectar los cráneos de sus enemigos. Cuando la batalla ha llegado a su inevitable conclusión y los sirvientes demoníacos de los dioses de la sangre han regresado al Imperium, los carniceros descarados limpian ritualmente su armadura de la sangre seca y la carnicería acumulada en preparación para la próxima batalla. Luego vuelven a ponerse en marcha, buscando nuevos objetivos sobre los cuales desatar su ira. Los tomadores de cráneos. Muchos de los fieles del dios de la sangre ven a los seguidores de su hermano Slaanesh con desprecio. Desprecian la obsesión del príncipe oscuro por la frivolidad y el exceso. Solo algunos devoradores de sangre recuerdan las guerras de las legiones. Algunos de estos guerreros amargados sienten especial enemistad hacia los hijos del emperador. Los tomadores de cráneos, comandados por Hans Corin, que contaban con varios entre sus filas y continúan con este legado de odio. Karen y sus berserkers, que disfrutan superando a los obsesivos y arrogantes hijos de Fulgrim. Las espadas titilantes, una banda de los hijos del emperador que se creían maestros de la espada, enfrentarían la ira de los tomadores de cráneos. Los depravados siervos del príncipe oscuro afirmaban que nadie podía superarlos en el manejo de la espada. Corin no estaba de acuerdo. Con berserkers a su lado, descendió sobre la guarida de la hoja centelleante en lo profundo del ojo del terror, decidido a demostrar que tenía razón. Siguieron días de combates furiosos. Los rugidos guturales de los berserkers y sus hachas sierra iban acompañados por el canto de las espadas relucientes de la hoja centelleante. La furia se impuso, y cuando los últimos hijos del emperador cayeron decapitados al suelo, Karen dedicó su victoria a Khorne. Los segadores de brujas. Liderados por el señor Goransal, veterano de Scanathrax, los segadores de brujas encarnan el odio del dios de la sangre hacia los psíquicos. Operando en las turbulentas tormentas empíricas y anomalías especiales del Segmentum Obscurus, llevan a cabo una campaña de persecución contra cualquiera que posea los dones otorgados por el Imperium.
La apertura de la grieta sangrienta fue anunciada por un considerable aumento de psíquicos, lo que ha proporcionado a los segadores de brujas más presas que nunca antes. Han emboscado las naves negras del Imperio que transportan psíquicos, pintado los relés astropáticos con las entrañas de sus operadores e incluso tomado las cabezas de los señores hechiceros de la Legión Negra. Huelen la brujería como si fuera sangre, rastreándola hasta su punto de origen con una precisión infalible. Han luchado muchas veces contra el mundo Astronave y Brasil, enfrentando a los Eldari en los mundos brujos del Ojo del Terror. Los campeones de los desgarradores de brujas consideran los cráneos de psíquicos poderosos grandes trofeos y decoran su armadura y vehículos con trofeos sangrientos de brujas videntes y entidades psíquicas caídas. Los profanadores de Karsal, muchos devoradores de mundos, han optado por unirse a las cruzadas negras de Abaddon el Saqueador. Algunos comparten el deseo de venganza del Señor de la Guerra del Caos contra el Emperador y su reino. Algunos pocos usaron la armadura de ébano de la Legión Negra, abandonando a los devoradores de mundos. Otros no tienen una gran visión de conquista galáctica ni les importa luchar en la larga guerra. Estos asesinos son atraídos como carroñeros hambrientos por el derramamiento de sangre. Los profanadores son una banda de guerra. Bajo el mando del príncipe demonio Karsal, tejen y abren un camino de sangre a través de los mundos del guantelete de Nachmund. Poseyendo una gran cantidad de naves del vacío, prefieren ataques rápidos de asalto planetario, utilizando transportes y cápsulas de desembarco en masa para aterrizar en el planeta antes de guiar a miles de cultistas chacales y devoradores de sangre hacia el enemigo. Mientras estos cuerpos desechables ahogan a los defensores, los teleportariums en las naves del vacío rojo sangre despliegan numerosos Terminators de élite en la batalla. Con estos campeones fuertemente armados a su lado, Karsal se lanza al combate, decapitando enemigos y manteniendo la reputación de su banda de guerra como tropas de choque despiadadamente eficientes y sedientas de sangre. Fin de la cita. La próxima semana volveremos a tener bocados ligeros mientras trabajo en algunos banquetes de historia y, por supuesto, la entrega mensual de Tadeus. Espero verte ahí. He sido Voldemort, tu fiel servidor. Dale like y suscríbete. Deja una propina si crees que me he ganado tu recompensa y revisa la descripción del video para otras oportunidades de entretenimiento y códigos para ahorrar en juegos. Pero lo más importante de todo, sin importar lo que hagas hoy, intenta hacer un espacio para divertirte. Adiós. Y ahí lo tienes. Eso fue una porquería, perdón, Rap.